Le damos la bienvenida a todos los intercesores 24 horas que nos acompañan hoy. Que Dios les bendiga mucho a todas ustedes. Vamos a continuar con el tema de la armadura de impiedad. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a tocar unos puntos diferentes a los que hemos estado desarrollando y nos vamos a ir a tratar de compartir por aquí. Padre bueno, en el nombre de Jesús, sé tu propicio, Señor, a lo que quieres mostrar a tu pueblo en esta mañana. Lo más importante, Señor, es que nos acerquemos a ti de la manera correcta, Señor. Lo más importante es que podamos comprender, entender, ver, probar, Dios mío, de ti y de tu presencia, Señor. Pero la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando un capitán general o el dueño de un ejército viene para revisar en su ejército, el que no está apto para la guerra es desechado. El que no está apto y no se preparó es echado fuera. Y tiene una cantidad de situaciones. Nosotros no queremos estar así. Queremos, Señor, que cuando sea el momento, tú nos encuentres listas, preparadas, con toda la armadura puesta, para que viniendo el día malo podamos resistir y estar firmes una vez que haya acabado, Señor. Por eso es necesario quitarnos la armadura de impiedad y también, de paso, lavar y reparar nuestras vestiduras, Señor y Dios mío, en el nombre de Jesús. Por eso estamos hoy delante de ti, Padre, pidiéndote este discernimiento, dándote gracias por esta revelación y que permitas que se quede muy grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en lo profundo de nuestro corazón, y que nuestra voluntad sea mantenernos, Señor, cada día mejor delante de tu presencia, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito en el significado de impiedad, porque como ustedes saben, esto ha sido una revelación que Dios, el Señor me regaló y pues nos regaló al grupo. Entonces, lo que estamos haciendo es irla desarrollando en la medida que entramos en el meditar y en el contemplar, gustar y ver qué fue lo que el Señor nos dio. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es impiedad. La impiedad, según la Biblia, es la actitud de rechazar a Dios, oponerse a Él o actuar de una manera contraria a su naturaleza. Entonces, dice que los impíos son personas que se separan de Dios y permanecen en sus pecados y desprecian a Dios. Pero aquí venimos con la pregunta. Entonces, ¿hay cristianos impíos o hay impíos que dicen ser cristianos, pero no lo son? Ciertamente, tenemos que empezar a evaluar y a ponernos claros con términos y con conceptos, porque que alguien lo diga no quiere decir que lo es. ¿Por qué? Porque una pera puede decir que es manzana, pero sigue siendo pera. Un huevito se puede creer pollito, pero nosotros lo vemos y sigue siendo huevito. Entonces, de la misma manera, alguien que se comporta impíamente, alguien que se pone, que sus características son de impiedad y su comportamiento son de impiedad, sus pensamientos son de impiedad, la forma como se dirige son de impiedad o hay impiedad en él, entonces es necesario venir y revisar. Ciertamente, nosotros, ¿en qué diapositiva estamos? No, esa no es. Ok, esa era la eficacia de la armadura. Estos no son. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ya establecimos, ¿verdad? Estamos hablando de la armadura de impiedad, pero definiendo en este momento impiedad. Ya vimos que una persona, por mucho que diga que es cristiana, puede estarse comportando con impiedad o haber impiedad en su comportamiento. Entonces, entraríamos a cuestionarnos si realmente es cristiano. Como hoy ya hemos definido y discernido el tema de los hijos, ya sabemos que hijos de Dios no son todos los que dicen ser, porque la palabra define muy claramente quiénes son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. Los hijos de Dios son los que obedecen sus mandamientos, reglas, preceptos y estatutos. Vuelvo a repetir, porque caemos en eso. Y hay que corregir, ¿no? Por ejemplo, yo estoy peleando con una palabrita que desde que la volví a la mencioné por algo, se me ha querido pegar de nuevo, que es el ojalá. Yo no soy musulmana, mi Dios no es Alá. ¿Por qué estaría yo pendiente o hablando o manifestando de la voluntad de Alá? ¿Qué yo tengo que ver con Alá? Pero decimos mucho y constantemente ojalá, atribuyéndoselo a la voluntad de Dios.
y Dios no se llama Alá. Entonces, cuando yo lo digo, estoy haciendo uso de ritmos, sonidos y vibraciones que no me corresponden, porque lo que tiene que salir de mi boca son los nombres de Jehová, los nombres de Dios Altísimo, del único, del que no tenía nombre, del que para ellos era desconocido, pero que es conocido para nosotros. Yahvé, Elohim, el Shaddai, Nishi, Melkadesh, Eliom, qué sé yo, Emanuel, cualquier cantidad de las manifestaciones del nombre de mi Dios, pero no esa. Asimismo, alguien no puede decir que es hijo de Dios si no es obediente. Y yo no puedo seguir diciendo, es que yo no soy perfecta. La palabra dice, sé santos porque yo soy santo. Ser perfectos porque yo soy perfecto. Lo dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que estar usando esas muletillas que son solamente excusas y parte de una armadura de impiedad que trabaja directamente con el cinturón de la verdad, que es lo que vamos a trabajar hoy. El cinturón de la verdad. ¿Por qué el cinturón de la verdad? Porque la palabra dice, cíñanse con el cinturón de la verdad, de verdad. ¿Qué significa ceñirse? Apretarse, ajustarse. Y yo no sé usted, pero alguna vez yo me he puesto un pantalón apretado o algo que requiere algo que me ciña, que aprieta, la faja, el corpiño, o los vestidos estos que tienen el bustier, ¿cómo se llama? El corsé y esto. Estas cosas apretan. Son muy bonitas, te dan postura, pero apretan e incomodan. Lo mismo pasa con el cinturón de la verdad. Cuando ya tú no le puedes seguir llamando a la fornicación, mi novio de 5 años, mi novio con el que vivo. En los países que llaman desarrollados, tienen la tendencia, incluido este donde yo vivo, que la gente son novios, viven juntos hace muchos años, ya están teniendo hijos, pero sigue siendo la novia. Póngale nombre, mi hermana, en la palabra. ¿Cómo se llama eso? Si no se han casado y divorciado, se llama adulterio. Yo vivo en adulterio. Los viejos decían amancebado. Ahora la ley del hombre le cambió el nombre a causa de la misma impiedad y le pusieron disque unión libre. Y no sé, me dirá usted nombres, escríbamelo por ahí. No me lo diga, escríbamelo lo que dicen en su país o en la cultura donde usted está a los que viven en fornicación. Asimismo el adulterio. No, ya no le dicen al adúltero, adúltero, sino que comenzaron a cambiarle los términos. No, la amante, la chilla, la otra, el otro fogón, la novia. Ay, no, la novia, no le diga así tan feo, que no sé cuánto. Y empezamos a ponerle un montón de nombres mejores o más bonitos a lo que no tiene sentido. Y empezamos incluso a cambiar el idioma. Peligrosamente cambiamos el idioma para desconfigurar lo que tiene que ver con Dios. No es que usted no pueda hablar con Dios. Entonces, la educación, la ética, la moral, las buenas costumbres, simplemente vinieron a hacerle cambiado el nombre. Y todo eso tiene que ver con la impiedad, porque nosotros estamos llamados como hijos de Dios. Y al tener puesta la armadura, toda la armadura, entonces yo me tengo que ceñir los lomos, me tengo que ceñir, perdón, con el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad me lleva a tener que confrontar mi pecado y mi comportamiento. Soy un hijo de Dios, practico la impiedad, me aparto fácilmente y constantemente de lo que el Señor dice. Mi hablar refleja el idioma del reino, o mi hablar sigue siendo un hablar impío, un hablar que maldice, un hablar de impiedad, un hablar que sigue acusando, un hablar que sigue juzgando, un hablar que sigue maltratando, un hablar que sigue siendo terrible. Entonces, la impiedad también es no tener amor por el bien común justamente. ¿Qué es no tener amor por el bien común? Que ese tema de que siempre se quiere estar figurando, que aún en la palabra estás en un lugar donde no te afinas, donde no te alineas, pero sigues ahí porque necesitas llamar la atención, porque necesitas ser el mejor, una necesidad de competencia, y aquí no está compitiendo nadie. Aquí nosotros realmente la carrera que estamos corriendo es la que le toca a cada persona por su carril. O sea que si tú por tu carril, tú vas a tener que recorrer el mismo camino que vamos a recorrer todos. Un camino a la santificación, un camino a volver al Padre, a volver a su mente, a volver a su corazón, a volver a su voluntad sin dañarlo, sin herirlo, sin ofenderlo, sin ponernos en su contra. Pero la impiedad hace que naturalmente la persona se ponga en contra. Personas de una terrible manera, incorregibles, de un espíritu de rebelión y de rebeldía en su misma simiente, y no se dejan y no quieren y se ofenden y se molestan y es que ¿por qué me lo dice? Y tú los ves y prefieres no
dejar pasar, en mi caso como maestra o como líder, para no tener que entrar en constantes choques y exponer a los demás a este montón de espíritus terribles que traen división, contienda, pleito y un montón de cosas. Entonces, cuando yo sigo vestido de la impiedad, no puedo decir que soy cristiano, porque es que el cristiano debe estar vestido de toda la armadura de Dios, y toda la armadura de Dios también pide verdad, y la verdad también es amor. La verdad es que Dios es amor, y si yo soy hija del Dios Altísimo, al final la vibración, la frecuencia que debe salir de mí, mis actos deben estar llenos de amor, de compasión. Mis actos deben estar llenos de la verdad, equidad, juicio y justicia, no del hombre, la de Dios, donde yo empiezo a llamar las cosas por su nombre y aún yo misma me pongo por mi nombre. Hay gente que dice, por ejemplo, oh no, a mí me gusta estar sola y yo no soy de muchos amigos porque no me gustan los hipócritas. Habría que entrar a estudiar un montón de cosas, que hay que trabajarle a la hermanita o que hay que trabajar en ella, porque ella no se da cuenta que está en una región de cautividad y que mientras que no salga de ahí, pues no hay mucho que hacer con ella. Y ella puede sentirse o él que está excelentemente bien y está hecho un desastre. Personas que tienen un montón de situaciones que hay que arreglar, evidentemente hay que perdonar, hay que resolver y estamos en la tarea de tratar de hacerlo, pero yo no puedo estar diciéndole a lo que no es otra cosa. Por ejemplo, hemos confundido con mucha facilidad y ahí hay impiedad, incluso negación, porque una cosa es yo no estar llamándole a lo malo, como profetizando sobre una situación de mala manera. Eso es una cosa. Pero expresar lo que se está viendo con el ojo natural, esto es lo que hay. Pero yo sé que Dios está trabajando y hará y vamos aquí. Pero cuando mi hablar es un hablar de negación y de no exponer y exhibir las cosas sobre las que debo triunfar es otra cosa. Y no sé si me expliqué y voy a poner un ejemplo fácil. Si yo estoy enferma, mi cuerpo está manifestando una enfermedad y yo sé que estoy enferma. Voy a poner un ejemplo. Hay un problema en los huesos, llámese artritis, llámese reumatitis, llámese lo que sea de los 20,000 problemas, enfermedades que puede manifestar el cuerpo. Yo voy a buscar unas aquí solamente para hacer gráfica. Ok, entonces, las enfermedades en los huesos. Aquí hay un montón de enfermedades en los huesos. Voy a enunciar. Enfermedades de los huesos. Cáncer en los huesos, densidad ósea, baguette en el hueso, infecciones en los huesos, perfecta, necrosis, osteoporosis, raquitismo y un montón de enfermedades en los huesos. Entonces, la persona puede venir y hablar conmigo y decirme, pastora, yo tengo este problema en mis huesos. ¿En qué área de sus huesos? Donde usted tenga un hueso. Desde aquí, de la coronilla hasta la punta de los pies. ¿Tiene un problema en los huesos? Vamos a buscar la causa del problema en los huesos. Pero la Biblia dice que David un día se vio enfermo en sus huesos y dijo, ay de mí en este cuerpo de muerte. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Si alguien viene y me habla a mí y me dice que tiene un problema en los huesos, vamos a buscar, hermana, qué es lo que usted calla, que debe confesar que está causando este problema en sus huesos. Ahora, ¿usted se va a venir contra mí? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Estamos buscando la causa para poder saber cómo vamos a llegar allí. Y a eso solo el Espíritu Santo le puede llevar, porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa creada. Sabemos que nuestra mente tiene un montón de sistemas de autodefensa donde alguna información incluso la esconde y la retiene para guardar la integridad, estabilidad emocional de la persona. Algunos nos hemos vuelto expertos y tengo ese mecanismo y le doy gracias a Dios porque me ha ayudado mucho, sí, pero también en el momento de mi vida cristiana donde tengo que ceñirme con el cinturón de la verdad, el Espíritu Santo fue bueno conmigo y ha empezado a traer a mi memoria recuerdos que tal vez no debería tener, incluso hacerme consciente de la necesidad de sanar
áreas de mi vida como la concepción. Cinturón de la verdad. ¿Cómo fue mi concepción? Tal vez yo no tengo el acceso porque mis papás ya murieron, tal vez no tengo el acceso porque mi mamá es una mujer que encubre, mi papá es un hombre que encubre, ellos no me van a decir cómo me concibieron, no me van a decir si en verdad tenían una vida justa y piadosa, no me van a decir si tenían amantes, no me van a decir si mientras que me estaban concibiendo a mí, para ese tiempo también tenían relaciones con otra persona, es solo citando ejemplos. Entonces, como yo estoy hablando de ceñirme con el cinturón de la verdad, y la impiedad también incluye la mentira, porque es el anticinturón. Ya no me estoy ciñendo con el cinturón de la verdad, me estoy ciñendo con el cinturón de la mentira y del encubrimiento. Familias donde hay violaciones, vejaciones, y la gente prefiere no decirlo, porque si un hombre o una mujer tienen 3 o 4 hijos y resulta que a 1 o 2 de sus hijos por alguna razón no los tocaron y no accedieron a ellos, pero a los otros sí, cuando tú has tenido un papá con una experiencia muy buena con él, y luego y luego te das cuenta que tu hermano, que de pronto era el favorito, no sufrió esa experiencia con su papá, pero tú sí, tal vez tú te sientes culpable y no quieres dañar la imagen que tiene de su papá o de su mamá o de su hermano o del tío o del mejor amigo que llegaba a la casa, o de pronto no quiere decir que se expuso y que en un principio era consentido y luego se salieron las cosas de las manos, o que fue chantajeado, que lo que sea. Entonces, ese encubrimiento es impiedad. Eso es yo ceñirme con un cinturón, pero no es el cinturón de la verdad, es un cinturón de impiedad, es un cinturón de mentira, donde yo prefiero no creer y no entender que confesar a Cristo como mi Señor y Salvador es una parte y es el muy buen inicio y el único inicio que existe para el proceso que tengo que empezar, para el proceso que tengo que hacer. Pero la verdad, el cinturón de la verdad me dice que tengo que sanar tantas áreas de mi vida como existen, desde la misma concepción. ¿Por qué? Me voy a ceñir hoy el cinturón de la verdad con la concepción, porque estoy en eso. El cinturón de la verdad implica que mi concepción, mire lo delicado de la concepción. ¿Me estoy yendo del tema? No, pero es necesario. Aquí es lo siguiente. El momento de la concepción es un acto sexual. Pero ¿por qué tú dices que Dios mira el acto sexual mismo y la concepción? Porque la palabra dice, mis ojos vieron tu embrión. Y si nosotros nos venimos a la parte de la concepción, vamos a ver un embrión. Y un embrión es en un estado muy temprano del desarrollo. Un embrión viene desde el mismo momento donde se une el espermatozoide con el óvulo. Ahí comienza la concepción, ¿verdad? ¿Y dónde se une el espermatozoide con el óvulo? En la relación sexual. Los ojos de Jehová estaban ahí. ¿Qué emociones tenía mi papá y mi mamá cuando me estaban concibiendo? Las mujeres somos especialistas en encubrir un montón de cosas cuando estamos teniendo relaciones sexuales, porque tal vez el entrar a ellas no era una cosa placentera, tal vez solamente estábamos cediendo. Tal vez estábamos ahí fingiendo que estábamos muy bien y nos sentíamos hasta asqueadas y horrorizadas, y no necesariamente porque nos estaban haciendo algo malo, simplemente no estábamos listas. Los hombres tienen una forma de funcionar, y estoy hablando de estados de impiedad, no estoy hablando de lo que debería ser, donde un hombre puede estar teniendo una relación con una mujer en un estado animal. Simplemente en lo último que está pensando es en un hijo. Simplemente está pensando en satisfacer un deseo o un momento. O algunos de hecho están pensando que ojalá, no, eso no pase. Entonces, cuando yo entro en este momento de la concepción, yo tengo que entender que, por ejemplo, para yo poder sanar y para yo poder permitir que la sangre de Cristo venga y los ojos de Dios trabajen en mi concepción, aunque yo esté grande y vieja, en el espíritu y en eternidad, donde entra la intervención de Dios con sus ojos mirando el momento de mi concepción, yo debo sanar. Pero cuando yo no quiero reconocer que el ambiente a mi alrededor, por ejemplo, si el espíritu me lo muestra, si el ambiente a mi alrededor es un ambiente de maldición, donde pudo haber gente que aún en el momento de mi concepción me estaba maldiciendo y me estaban atando a un montón de cosas. Habían pactos satánicos en mi contra, no solamente por los fundadores del país o la nación o la tierra donde yo me encuentre, sino también
a causa de mis mismos padres que participaron en cultos ocultos. Tal vez alguien ya, todas estas cosas que tienen que ver con el momento, incluso antes de que yo tenga cualquier tipo de conciencia, ¿dónde están escondidos? Están ahí. Y hay un querubín que guarda eso, ese acceso incluso que yo tengo a donde se me creó allá en el Edén, donde se me puso en Edén, donde Dios me creó. Hay un querubín que con espada de fuego que se puso en esa puerta de conocimiento para que yo no tenga acceso a ella, porque allí desobedecí y en vez de estarme tranquila, fui y me comí el árbol del fruto del bien y del mal que se me había dicho que no comiera. Entonces, como esa información está guardada y custodiada, yo tengo que pedir permiso y por medio de la sangre de Cristo pedirle al Padre que me permita acceder a ciertos archivos que están guardados para yo poder hacer mi trabajo. Pero si yo no soy capaz de ceñirme el cinturón de la verdad para ir y buscar qué era lo que había pasado, qué estaba pasando, qué emociones había, qué podía estar pasando, incluso después de haber interrogado exhaustivamente a mis padres, ir al espíritu y confirmar por el espíritu si esa información que me dieron es cierta para yo sanar el momento de mi concepción. Pero que yo necesito, entre muchas cosas, ceñirme el cinturón de la verdad. ¿Listo? Como estamos, vamos a usar entonces dos armas hoy. La otra cosa que me tengo que quitar es el casco de impiedad. Ese casco donde yo quiero seguir pensando lo que yo quiero, donde yo quiero seguir funcionando con la estructura de pensamiento que se desarrolló desde mi nacimiento hasta donde voy. La cultura que aprendí, lo que me sirvió para defenderme a mí misma de algunas verdades que no quería confrontar, o las fantasías que creé para poder sobrevivir en el ambiente donde estaba, o las cosas que guardé porque temor vino sobre mí y no lo enfrenté, porque seguía poniéndome la armadura de impiedad donde prefería dejar pasar o donde mi ambiente no me dejaba. Funciona mucho en los hogares represivos, donde el muchacho no tiene la oportunidad de hablar o de expresarse libremente. Entonces pasa mucho y algunos abusan de la libertad. En fin, entonces, cuando yo determino y entendí que la armadura de Dios, para que funcione, yo me tengo que vestir de toda la armadura, no de un pedazo, no de la coraza de justicia, no solamente del calzado del apresto del evangelio, no solamente del yelmo de la salvación, no solamente de la espada del espíritu, no solamente del escudo de la fe, me tengo que vestir de toda la armadura para que funcione y para que pasando cuando venga el día malo, me encuentre vestida con toda la armadura y entonces puesta toda la armadura, terminado el día malo, yo pueda resistir y permanecer como en pie. Eso quiere decir que no retrocedí, que no me fui a la impiedad con todo de narices. Quiere decir que entonces cuando yo uso la armadura de la manera correcta y terminado el día malo, el día de la prueba, ese tiempo que parece que no termina, que una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, cuando ese tiempo termine, yo pueda estar firme y permanecer de pie, porque no importa por dónde venga el ataque, yo estoy vestida de toda la armadura de Dios. ¿Dónde me está atacando el enemigo? ¿En mis pensamientos? ¿En mis emociones? ¿Dónde me está atacando? Dejé de ir a predicar la palabra y hacer lo que tengo que hacer y las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué hice? ¿Empecé a mentirme a mí misma? No, me ceñí con el cinturón de la verdad. No hay pecado, no hay consecuencias sin causa, no hay maldición sin causa. Voy a buscar qué está operando, qué se activó, qué pasó aquí. Fue Dios que me maldijo, fue un comportamiento que tuve, lo hice consciente, inconscientemente, no me di cuenta qué pasó, algo está activado, alguna acta vieja me sacó el diablo, a ver cómo me friega o qué está pasando. ¿Es algo para pulirme? ¿Es un proceso para pulirme? ¿Es Dios trabajando conmigo? ¿Me llevó a un desierto? Entonces voy a buscar la causa, porque el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, la espada del espíritu, el escudo de la fe, me ayudan ¿a qué? A mantenerme firme terminada la prueba, pero también me ayudan a caminar como debo por el camino que tengo que recorrer. Pero también tengo que saber que esa es esa armadura de impiedad, donde esta mente comienza a funcionar de acuerdo a como la he programado. Tengo que saber que la batalla de la mente la voy a tener que librar constantemente, diariamente, desde que me hago consciente de ella hasta el final de mis días, porque siempre mi mente va a estar produciendo. ¿Por qué? Porque la entrené. ¿Cuántos años, mi hermana, lleva usted entrenando esa mente con un montón de pensamientos contrarios a la palabra de Dios?
contrarios a los preceptos, estatutos y mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces se repitió? Yo no soy perfecta, nadie es perfecto. ¿Cuántas veces se repitió? Yo no soy santa. Y todavía no lo decimos de vez en cuando. ¿Cuántas veces usted dijo de usted? Bueno, pues yo no soy la más bella de todas, pero pues yo tampoco soy la peor. Un montón de cosas que sencillamente son hirientes y que la mente que no sabe jugar recibe el mensaje muy bien y directo sin importar cómo usted lo quiere esconder. Entonces, hay un montón de pensamientos. ¿Cuántas veces nos dijeron, estudie para que no se quede bruta? Usted estudie para que no tenga que estar detrás de un hombre, para que no dependa de un man, que yo no sé qué. Y un montón de cosas que nos dijeron y que cuando llegamos aquí al reino, vemos que nada de eso nos sirve para el reino y que nos tenemos que despojar de eso. Porque mientras que nosotros pensábamos que entre más acumulamos títulos y dinero y cosas en la tierra, en el mundo, en el reino, nos dicen que el mayor de todos, ¿qué? Sirva al menor. El rey, entonces, ¿a quién sirve? A todos sus súbditos. Y Jesucristo nos lo enseñó. Siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a tomar forma. ¿De qué? De siervo. Me tengo que quitar ese yelmo, ese casco de tanta mentira, de tanto orgullo, de tanta altivez, de tanto pensamiento contrario a la palabra, al Dios Altísimo, porque la impiedad es no tener amor por el bien común, la impiedad es pecar deliberadamente y a conciencia. La impiedad tiene que ver, incluso en la antigua Grecia, la impiedad era un cargo criminal que se refería a la profanación de objetos divinos, a la falta de respeto a los dioses del Estado y a los antepasados. En las civilizaciones antiguas, la impiedad era una preocupación cívica, ya que se creía que podía provocar la ira de los dioses. Yo pregunto, ¿la impiedad en un cristiano provoca o no la ira de Dios? El mismo Señor Jesucristo caminando por aquí un día se volteó a mirarnos y dijo, ¿hasta cuándo me lo voy a soportar? ¿Y cuántos fueron los que volvieron a darme gracias? Y yo no sané 10 leprosos y solo tú regresaste. Un montón de ricos diciéndose qué bellos eran, cómo estaban de bien en la sinagoga, sentados adelante, porque entre usted más eminente estaba delante de la gente, adelante de la iglesia. Usted se sentaba en las primeras bancas y los pobres se sentaban atrás. Y una mujer a la que seguramente Jesús ni siquiera estaba viendo con su ojo natural, porque la regla del tiempo decía que esa mujer, además por ser mujer y pobre, debió estar quién sabe a cuántos metros del Señor Jesucristo. Y esa mujer tiene en su mano un dime, es un centavo, que Charlie vive por aquí. Mira, que hay uno, sí, porque Charlie vive. Un centavo, la moneda más baja, la moneda de más baja denominación. Hoy en día, yo con esta moneda, con este centavo, no hay nada que cueste un centavo en Estados Unidos de Norteamérica. Y voy a buscar aquí. Cosas que cuesten un centavo. Cosas que cuestan un centavo. ¿Qué cuesta un centavo? Me van a mandar a bañarme aquí. Oiga, sería difícil, si no imposible, encontrar algo que pudieras comprar con una moneda de un centavo. Punto. ¿Entendió? La señora, además de que no tenía, con lo que tenía no iba a resolver nada, pero era lo único que tenía. Y ella se desprendió de su centavito y lo echó ahí. ¿Usted cree que era el centavo? Era el acto de ella desprenderse del centavo. Y Jesús en medio de todos esos mira y dice, de cierto les digo, que esa dio más que todos ustedes. La palabra nos está diciendo que nos tenemos que ceñir con el cinturón de la verdad. Si allí en Grecia, que es una cultura y un reino opuesto al de Dios, y que de hecho se nos dijo que era uno de los imperios a los que rogamos, y mire, los demonios de Grecia, eso en las regiones celestes son tremendos, y nosotros tenemos que librar esa batalla porque tiene que ver de hecho con el casco, con el yelmo de la salvación, que es con el pensamiento, la forma de pensamiento, filosofía, la belleza, las artes y todas estas cosas, Venus y todo ese montón de demonios que ponen para exaltar un montón de cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Y en esta cultura, ellos entendían un principio espiritual, mal usado, sí, pero entendían el principio espiritual,
que había que tener cierta delicadeza y protocolo para tratar lo santo. ¿Cómo tratamos la Biblia? ¿Cómo nos enseñaron a tratar las cartas de la baraja y del naipe? Déjame ver qué me dice Dios hoy. ¡Fua! ¿Cómo tratamos a los profetas? Profetice, varón, profetice, hija de Dios. Déjame que me den una palabra. No estoy en desacuerdo con las iglesias de la profecía, pero les sugiero revisar muy bien cómo se usa el don y si está de acuerdo a los lineamientos del Señor. Ahora, si yo entendí que la impiedad también tiene que ver con el desuso o la mala aplicación de los principios del reino, tengo que entender que hay cosas santas. Ejemplo, y aquí sí hay cantaleta, la Santa Cena del Señor. Uno de los actos, si es que no es el acto más solemne y el acto profético más delicado que existe. La palabra dice, y muchos de ustedes están enfermos hoy porque tomaron la Santa Cena, la Cena del Señor, indignamente. Lo hemos tratado 20,000 veces. Esa dignidad no tiene que ver con que usted sea digno. Usted nunca va a ser digno de tomar la Santa Cena del Señor. Usted nunca va a ser digno de una sola gota de su sangre, ni de todo el sufrimiento que él tuvo ahí. La dignidad con la que se refiere el apóstol, que debemos tomar la Santa Cena, es con el debido respeto y con el debido protocolo. Si un día cuando usted empezó intercesión 24 horas se le permitió tomar cualquier cosa para representar el cuerpo de Cristo, y con cualquier cosa me refiero con lo que usted tenía a la mano, un pedazo de plátano, un pedazo de una tostada o lo que sea, pero de ahí en adelante que usted no tenga su jugo de uva o el agua o el vino, la que lo puede y lo hace con vino. ¿Saben lo que digo respecto del vino? Mi hermana, ¿en qué estamos? Usted ya sabe que hoy es miércoles, mañana tenemos Santa Cena. ¿No tiene el pan sin levadura? Hágalo. Eso no cuesta nada. Harina y agua. Cuesta la voluntad. Ceñirse con el cinturón de la verdad. Ceñirse con la palabra. Ceñirse con la espada. Ceñirse con el escudo de la fe. Respeto, reverencia a los actos solemnes. ¿Cuál es mi tiempo de leer la Biblia? Cuando me sobra el tiempo y me da la gana, o yo tengo un horario establecido en el que yo leo mi Biblia para asegurarme de que terminado el día malo, yo mi depósito de Biblia lo tengo, porque ese es mi escudo, esa es mi espada, la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra con la que el Señor Jesucristo se defendió del mismo Satanás cuando vino a tentarlo. Pero si usted no lee Biblia, y así cada parte de la armadura de Dios nos va llevando a lo mismo de siempre, a las mismas cosas que tenemos que hacer y nos seguimos haciendo los desentendidos. Entonces, terminando, creo ya, bueno, la etimología de la palabra es que en griego, acebeia era un cargo criminal también, por la profanación y la burla de los objetos divinos, y por la irreverencia hacia los dioses del Estado, o por la falta de respeto hacia los padres y los antepasados muertos. Se traduce al español como impiedad. Mire que vamos a entrar en este punto. ¿Se acuerda que cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de la honra a los padres? Todas estas cosas de las que ya hemos hablado están en algún video por ahí en Intercesión 24 horas en el canal. Cuando nosotros hablábamos de la paternidad y de cómo nosotros debemos aceptar a Dios como papá, hablábamos de la ley que está escrita en nosotros, la vimos en la palabra, de cómo la gente rechaza o tenemos implícito en nosotros el rechazar la idea de Dios como papá, y aunque lo digamos, no lo aceptamos. Entonces, la palabra y la importancia de la honra al padre tiene que ver con la reverencia y la honra que tienes que tener para Dios. Si tú no puedes honrar a un padre terrenal, ¿cómo honrarías a Dios como padre? No puedes. Entonces mire cómo estos griegos tenían un conocimiento del mundo espiritual y el principio espiritual de la honra y del respeto a los objetos y a las
a los principios del reino, ellos lo entendían con el respeto y lo peinaban. Hoy en día usted no tiene una pena criminal por profanar determinados lugares. Hay gente que llega borracha a la iglesia y le da lo mismo, igualito. Gente que Dios me perdonó ya, bendito sea el Señor, cuando me pudo trabajar esa área, que me iba fácilmente a bailar a las discotecas, y como yo no veo y como yo no me prostituyo y como yo no sé qué, eso de estar haciendo videos sensuales, de cuando me iba para la playa me tomaba una foto en vestido de baño y me cuidaba que la foto de baño me quedara bonita, artística, que no fuera vulgar, pero igual es mi cuerpo, es mi desnudez, y la ponía ahí porque mi mente no había llegado a ese conocimiento, no había llegado a ese nivel de santidad. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo, comportándonos como impíos, con unas vestiduras de impío, con un montón de cosas que tienen que ver con impiedad, y no nos permitimos ser santificados y organizados en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos forzando y seguimos queriendo parecernos al mundo cuando ya sabemos que no pertenecemos a ese mundo y que nada tiene ese mundo que ver con nosotros. Asimismo, mire como yo siempre les digo, la honra a los padres también se da cuando los padres en la muerte. Uno también puede y debe honrar a los padres en vida. Y sin embargo, en vida y en muerte también se honra. Y mucha gente no honra a sus padres en la muerte. Una vez que su papá, su mamá murió, ¿sabe qué pasa? Entonces lo que hacen es que aprovechan ese momento para desatarse ahora sí a hacer todo aquello que no podían hacer, porque su papá, su mamá estaba viva, no lo podían hacer. Entonces, como no lo podían hacer, simplemente ahora ya se sienten que lo pueden, que pueden hacerlo, y se van con todo a darle en el mundo a las cosas que no deberían ser hechas. Entonces, mis niñas, hoy hablamos de la armadura de impiedad, de la necesidad de quitarse la armadura de impiedad, de la necesidad de ajustar ese yelmo de la salvación, de la necesidad que tenemos de ajustar el cinturón de la verdad para llamarle a las cosas por su nombre y no estar con tanta pena y con tanto miedo, porque si no nos da pena cometer los actos que cometemos, entonces ya no le sigamos poniendo los nombres que el mundo pone para suavizarlos, sino que llamémoslo como el Señor lo dice, para que esa palabra cause en nosotros el efecto que debe causar y el que el Señor espera, porque cuando nosotros no somos capaces de reconocer la verdad de Dios en nuestra vida y en nuestro comportamiento, simplemente nos estamos resistiendo a ellos y estamos cayendo en la impiedad. Y ya sabemos que los hijos, ¿cuál es la característica del hijo? Entonces ya usted sabe, el que no hace la voluntad del Padre, que no se vista, que no va. No importa cuánto quiera decir que sí o no importa cuánto se quiera enojar, no es. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en esta hora, en el nombre de Jesús, permitas que este conocimiento sea completo, que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros y nos lleve un tiempo de ministración, donde podamos quitarnos, Señor, ese casco de impiedad o todos esos pensamientos y los miedos y los temores y la vergüenza y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y que podamos quitarnos, Señor y Dios mío, ese cinturón de mentira, ese cinturón de impiedad, ese cinturón con ese montón de conceptos del mundo que los hemos traído a la iglesia, la mala presentación con la que vamos a la iglesia, con cualquier forma. Yo me acuerdo que había un tiempo donde hay códigos de vestimenta para ir a la iglesia, donde usted los escotes pronunciados no eran para ir a la iglesia, donde el short, el pantalón corto, los zapatos abiertos no eran ropa para ir a la iglesia. Yo escuché un devocional, creo que de Yadira Bonilla, que decía, me maravillo de ver cuánto detalle Dios hizo y se esmeró para cada cosa. Recuerdo a Rosa Morel, mi líder de Centinelas de Adonai, cuando ella decía, Dios se esmeró tanto en la vestidura sacerdotal que hasta los pantaloncillos tienen especificaciones, una tela, un color, una medida determinada, una forma. Y todo tiene un significado tan profundo como nuestro Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a revisar y a ver por tu Santo Espíritu lo engañoso del corazón. Porque ayer veíamos la coraza de impiedad. Necesitamos quitarla, que no quede rastro de esa coraza en nosotros. Necesitamos quitarnos ese cinturón de mentira donde nos hemos llenado de tantas cosas y autodefensas para no enfrentarnos con la verdad tuya, Señor.
donde nuestra mente, Dios mío, está con tantas cosas ahí en el inconsciente y que no tenemos acceso y necesitamos acceder a ellas para poder quitar las barreras y las fortalezas que se han levantado en contra de tu conocimiento y acceder a aquel conocimiento que nos es necesario para sanar nuestra vida desde la eternidad y hasta la eternidad, para poder presentarnos delante de ti, y que cuando nos tengamos que quitar esa armadura, lo que tú veas sea la vestidura sacerdotal, limpia, resplandeciente, completamente puesta a tanto detalle como tú la diseñaste, Señor, y no una vestidura de impiedad, una persona que tenía una apariencia de una cosa, pero adentro había otra. Dios, ayúdanos, porque en verdad queremos, Señor, que esa oración que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros venga a ser una realidad para ese tiempo. Cuando Él dijo, Padre, no oro por todos, no oro por el mundo, oro por los que me diste, que seamos nosotras de aquellas que tú le diste al Señor Jesucristo, porque tuyos eran y tú me los diste y yo los cuidaba, en tu nombre los cuidé, pero ahora que no estoy, Padre, cuídalos, guárdalos, guárdalos del mundo, no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo, porque ciertamente no son del mundo. Y así como yo estoy contigo, un día ellos también vendrán, porque quiero que ellos compartan mi gloria, la gloria con la que tú, Señor, yo tenía contigo antes de que todo fuera hecho. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él también quiere que nosotros nos sentemos allí con Él y que estemos con Él. Padre, gracias, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo por tanto perdón, por tanta misericordia, porque ese es otro código que está escrito en nosotros, cómo nos resistimos al Espíritu Santo y no queremos ver lo que hay que ver, Señor. Padre, oramos por aquellos que Dios, se han revestido de tanta mentira y de tanta altivez en su mente que no son capaces de ver. Oramos para que caigan las escamas de sus ojos, para que las fortalezas sean derribadas, Señor y Dios mío, y en el nombre de Jesús podamos, papá, hacer aquello que tiene que ser hecho. Hoy nos vamos a vestir en el Espíritu, vamos a hacer acto profético en el nombre de Jesús. Intercesores 24 horas, muchas gracias por estar en el canal, que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo, suscríbanse, comenten, denle like, compártale a sus amigos y a sus hermanos, porque es necesario que la palabra de Dios sea extendida sobre toda la tierra. Bendiciones. Vamos a dejar de grabar. Aleluya.